Hola. Dado los últimos sucesos de la coyuntura peruana, me he visto en la obligación de interrumpir la agenda de videos que tengo programada, todo con el fin de traer este video, pues el tema del fraude electoral está en boca de todos y se acusa a ambos candidatos a la presidencia del 2021 de haberlo cometido. Es por ello que siento la necesidad de dar una mirada al pasado y contar cómo fue nuestra última experiencia con este tema. Y me refiero a la vez en que Alejandro Toledo denunció el fraude electoral del año 2000. El gobierno de 1995 hasta el año 2000 estuvo marcado por una fuerte recesión económica. La reincorporación del Perú a los sistemas financieros del mundo en el primer gobierno de Fujimori los había dejado con pocas cantidades de dinero. La crisis internacional hizo que se restringieran los créditos a los bancos, y por ende, hubo restricciones a los créditos de inversiones privadas. Los bancos se fusionaron para no quebrar. El fenómeno del Niño de 1997 llegó, y el conflicto con Ecuador junto a la compra de material bélico terminaron por afectar la economía del país, razón por la cual el desempleo aumentó en gran medida. Junto a esto, algunos actos de corrupción que habían salido a la luz causaban un descontento creciente de la gobernatura de Fujimori. Sin embargo, él quería seguir en la presidencia. Para lograr esto, previamente en septiembre de 1996, el Congreso interpretó la Constitución para permitir su futura reelección, y tomaron su segundo gobierno como el primero dentro de la nueva Constitución. En 1998, evitaron que la viabilidad del referéndum contra la reelección de Alberto tuviera éxito. Además, se consiguió que el gobierno tenga participación con al menos 2 miembros dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Es así que con estos antecedentes, el 27 de diciembre de 1999, Fujimori anuncia su participación para la presidencia del siguiente año con el partido Perú 2000. De inmediato, los congresistas se juntaron para realizar una serie de tachas contra la participación del presidente, pero por lo bajo, Montesinos se reunió con miembros del Servicio de Inteligencia y con miembros del JNE para sacar una resolución que invalidara las tachas. Gracias a la relación entre Montesinos y el JNE desde 1998, se firmó por unanimidad que las tachas sean improcedentes. Esta resolución se publica el 31 de diciembre, con el fin de evitar que la población, emocionada por el nuevo milenio, se enterase en el momento. Al mismo tiempo, Alejandro Toledo, quien ya había participado en las elecciones de 1995, anunció su participación presidencial junto al partido Perú Posible. Él, siendo egresado de la Universidad de Stanford, pedía a la gente de la sierra que simpatizara con él, pues era una persona de campo con estudios en el sector económico, prometiendo elevar el trabajo. Su campaña lo llevó a ser conocido cariñosamente como el Cholo. Al enterarse de la postulación de Fujimori, Alejandro Toledo intentó convencer a diversos partidos políticos de formar una alianza y lanzar a un único candidato. Él estaba dispuesto a renunciar a las elecciones. Sin embargo, su plan fracasó, pero fue apoyado por diferentes partidos que lo eligieron como responsable para evitar que Fujimori venciese en primera vuelta. En marzo, a un mes de las elecciones, El Comercio reveló la fábrica de firmas de Fujimori, donde se falsificaban firmas para llenar su inscripción a las nuevas elecciones con su nuevo partido. Las firmas se habían sacado de diferentes registros de elecciones, por lo que para muchos era claro que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, había proporcionado esos documentos por lo bajo a Fujimori. Toledo, pendiente de esto, comenzó a criticar un posible fraude de campaña. Y al mismo tiempo, Estados Unidos, España y diferentes países latinoamericanos comenzaron a cuestionar la democracia del país. Con el escándalo, salieron las primeras encuestas de intención de voto. Fujimori lideraba con el 39% y Toledo apenas conseguía el 25%. Pero a los días siguientes, la intención de voto empezó a voltearse. El ataque de la prensa fue tan grande hacia El Comercio y el señor Carlos Rodríguez Iglesias, el testigo del fraude, que ocasionaron que tuviese que irse del país junto a su hermana, luego de ser acusado de mentiroso y ampón. Con todo este ataque, Fujimori salió a hablar, negando que el gobierno estuviese en campañas contra la libertad de prensa. El Comercio, al día siguiente de esta declaración, identificó a la segunda testigo de falsificación de firmas, Erika Martínez, quien declaró que Rubén Calderón, el jefe de la Oficina Electoral de Arequipa, era el coordinador de dicha falsificación. Tras esto, la Conferencia Episcopal, el Colegio de Abogados, el Centro Carter, la Comisión Andina de Juristas, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos garantizaron la vida de los testigos e iniciaron una investigación para sancionar a los responsables. Fujimori salió a hablar y dijo que nadie debía temer por su vida.
Calderón fue destituido y la agrupación que falsificó las firmas dentro de Perú 2000 se retiró de las elecciones. Con esto se pudo tranquilizar a la población y Fujimori siguió con sus planes. Vladimiro Montesinos, por su parte, empezó a vigilar de cerca el ascenso de Toledo. Al mismo tiempo y para apoyar la campaña de Fujimori, se lanzó la canción El ritmo del chino. Es así que poco a poco se fue dando el enfrentamiento del chino contra el cholo. Se organizaron diferentes mítines por parte de ambos candidatos. Sin embargo, la prensa centraba solamente su atención en lo que organizaba Fujimori. Incluso los spots publicitarios transmitidos por televisión eran en gran parte los de Fujimori, quien prometía acabar con la falta de trabajo en su tercer gobierno. Los últimos mítines de campaña se realizaron y todos los medios cubrieron nuevamente a Fujimori, mientras que solo un canal de cable transmitió el cierre de campaña de Toledo. El 9 de abril se realizaron las elecciones. Ambos candidatos llegaron y realizaron sus votos. En la tarde, solo unos pocos programas anunciaban, a boca de urna, que Toledo se encontraba en primer lugar con un 48% de los votos, mientras que Fujimori estaba con un 42%. Si bien en un inicio se había sospechado de un fraude, ver los resultados tranquilizaba a Toledo, pero desde las 4 de la tarde donde salió el resultado a boca de urna hasta las 7:50 de la noche donde se lanzó el conteo rápido, el panorama había cambiado totalmente. Fujimori lideraba con casi 49% de los votos y Toledo había sido desplazado al 40%. Los especialistas salieron a decir que la boca de urna no era fiable y que probablemente había sido la emoción de los votantes lo que alteró los resultados. Toledo, enojado, indica que hay un fraude electoral. En las calles, la gente que gritaba "y la dictadura ya cayó" se queda en silencio. Desde el Hotel Sheraton aparece Toledo junto a otros representantes de diferentes partidos. Convocan a los jóvenes y los envían a Palacio de Gobierno, donde había una gran concentración de electores fujimoristas, a quienes la policía les advirtió de la llegada de los votantes de Perú Posible y consiguieron evitar los disturbios. Con la plaza y calles tomadas, Alejandro Toledo, rodeado de jóvenes, se emborracha. Los partidos del APRA, Solidaridad Nacional y Somos Perú le dan su respaldo. Esa noche, los camarógrafos de diferentes medios son atacados. Fujimori, quien había preparado su discurso para las 11 de la noche, lo deja a un lado para reforzar la vigilancia policial. Al día siguiente, Toledo no reconoce los resultados de las elecciones y pide que las autoridades internacionales hagan una segunda vuelta, pero sin embargo, la OMPE lo ignora. Tras esto, el vocero de Perú Posible, Carlos Ferrera, anuncia que las Fuerzas Armadas se han comunicado con Alejandro, pero no ofrece mayor explicación. En el extranjero tampoco se entienden los resultados. Bill Clinton se preocupa por las elecciones, pero Fujimori indica que no debe haber temor, ya que es la voluntad popular la que se ve reflejada en los votos. Toledo, a pesar de no reconocer los resultados, no presenta su renuncia de manera oficial al JNE y pide a la población realizar una resistencia y viciar el voto con la frase "no al fraude". Además, sostiene que en el Parlamento Fujimori vería una fuerte oposición, pues varios congresistas estaban del lado de Alejandro. En la espera a la segunda vuelta, los votantes de Toledo se acercaban a Fujimori y le lanzaban piedras en sus mítines. Esos señores policías deben actuar para que no arrojen piedras los revoltosos. ¡General! ¡Desalojen los revoltosos! ¡Policías! El día de la segunda vuelta electoral llega, y Alberto Fujimori se reúne, rodeado por todos los medios de comunicación, con el Dr. Tudela, quien le ofreció un desayuno criollo. El presidente, junto a sus hijas Keiko y Sachi, declaran que se sienten felices y confiados con los futuros resultados. El conteo termina con Fujimori ganando con más del 50%, el 25% de votos en blanco y el 31% de votos viciados. Tras los resultados, varias mujeres marchan en contra de las elecciones, vestidas de luto y con pancartas en mano, lamentándose por la pérdida de la democracia. Ellas piden nuevas elecciones sin Fujimori. El 22 de junio, el plan de oposición desde el Parlamento que tenía Toledo para hacer frente a Fujimori es cuestionado, pues el futuro congresista de la República, Alberto Curi, declara que por discrepancias internas, renunciaba a Perú Posible para trasladarse a Perú 2000. Toledo, cansado de ver cómo Fujimori se anunciaba como victorioso cuando él consideraba que todo era un fraude,
decide organizar a las regiones del Perú en base al mapa del imperio del Tahuantinsuyo, con la intención de crear bases para realizar una marcha histórica en contra del Fujimorato, la Marcha de los Cuatro Suyos. El 25 de julio desde Tacna, Huancavelica, Cusco, Junín, Pucallpa, Iquitos, Cajamarca y Piura aparecen simpatizantes que se dirigen hacia Lima para participar en esa gran marcha, ya sea a pie, en bus o en barco. Las marchas comenzaron y 2 días después, Toledo llamó a la Avenida Bolivia como el Chinchaysuyo, Roosevelt sería el Contaisuyo, Paseo Colón con Wilson sería el Collasuyo y la Plaza Mancocapa con Grau sería el Antisuyo. Juntos se unirían para tomar las calles y las plazas mientras gritaban que el chino debía irse. Vladimiro Montesinos, tratando de evitar que las protestas de Toledo sigan dejando mal al gobierno de Fujimori, metió infiltrados en las movilizaciones populares para atacar diferentes lugares. Finalmente, llega el 28 de julio, donde se hace la juramentación a Fujimori, quien llega al Congreso en medio de carpetazos, gritos y con pancartas de los presentes que escribían fraude electoral. En su discurso agradeció la nueva mesa directiva del Congreso, presidida por Marta Hildebrand y conformada únicamente por mujeres, como Luz Salgado, Marianela Monslave y María Jesús Espinosa, todas de su partido Perú 2000. Al mismo tiempo, en el exterior se daba la marcha encabezada por Toledo, y mientras se transmitía el discurso del presidente en televisión nacional, en las calles los enfrentamientos entre policías y civiles se habían intensificado. Los infiltrados realizaron ataques cerca al Banco de la Nación, un plan que había hecho Montesinos con antelación, previendo que cuando se encontraran allí, el Banco de la Nación explote. El plan de Montesinos funcionó. El caos dejó a 6 muertos que adjudicaron a Toledo, quien tuvo que desistir de las marchas. Pero bastaría solo unos meses para descubrir quién planeó todo. Unos meses más para que se descubra el primer Vladivideo. Es todo.